Bienvenidos a este análisis en profundidad. Bueno, cuando oímos hablar de Bitcoin, normalmente pensamos en una sola cosa, ¿verdad? Sí, la criptomoneda original, la pionera. Exacto. Pero si rascamos un poquito, la historia se complica. Hay giros, debates, incluso divisiones. Ajá, Resulta que el universo Bitcoin es bastante más diverso de lo que parece a simple vista. desde luego. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas divisiones clave, la que separa a Bitcoin, el BTC de toda la vida, de Bitcoin Cash, o BCH. Una separación importante, sí. La pregunta es, ¿por qué surgió? ¿Qué las distingue realmente en el día a día? Vamos a intentar aclararlo. Vale, Para guiarnos tenemos un texto que analiza justo eso, esta divergencia. sí, desglosa bastante bien el conflicto. Nuestro objetivo hoy es entender de dónde viene esta fractura, las razones técnicas y, quizá más importante, las filosóficas detrás. ¿Y qué significa todo esto hoy, claro? Exacto, entender el porqué y las consecuencias actuales. Es una historia fascinante, ¿eh? Mezcla tecnología, economía, visiones de futuro. Sí, tiene de todo. Vale, pues vamos a desgranar esto. Vamos allá. Empecemos por el principio, porque esto, como decías, tiene su miga. Bitcoin y Bitcoin Cash no nacieron como rivales, ¿eh? No, ¿qué va? Es fundamental entender eso. El material que estamos viendo deja claro que compartían exactamente el mismo código fuente al principio, o sea, eran el mismo proyecto. Eran la misma cadena de bloques, sí. La separación vino después. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pues, como suele pasar, surgió un desacuerdo. Un desacuerdo fundamental a medida que Bitcoin crecía. ¿Sobre qué? Sobre cómo debía evolucionar la red. Cómo gestionar más usuarios, más transacciones. Surgieron visiones distintas, Incompatibles. totalmente incompatibles, sobre el camino a seguir. Y eso, al final, llevó a la ruptura. Y ese desacuerdo fundamental, según detalla el texto que tenemos, gira en torno a algo muy técnico, ¿no? El límite del tamaño del bloque. Exacto. Ese fue el kit de la cuestión. El texto habla de una limitación artificial, impuesta al tamaño de cada bloque que se añade a la cadena. Sí, Para quien no esté muy metido, esto significa que hay un tope, un máximo de datos y, por tanto, de transacciones que caben en cada bloque nuevo. eso es. Cada bloque se valida más o menos cada 10 minutos y solo cabe un número limitado de transacciones. Y esta limitación, claro, no es una tontería. Condiciona la capacidad de la red. Claro, totalmente. Si el límite es bajo y hay muchas transacciones esperando, pues se forma una cola. Y a pagar más comisiones para entrar antes, ¿no? Justo, los usuarios compiten pagando más para que los mineros incluyan su transacción. Es un cuello de botella, digamos, intencionado. Intencionado, sí. ¿Pero por qué se puso ese límite al principio? ¿El texto da alguna pista sobre esto? Sí, y es fascinante verlo en perspectiva histórica. Esa limitación, que originalmente era de 1 megabyte por bloque, 1 mega, ¿vale? se implementó muy al principio de Bitcoin. Hay que imaginarse una red, bueno, casi recién nacida. Poquísimos nodos, pocos usuarios, Nada que ver con ahora. nada. Y una potencia de cálculo, el hashrate, muchísimo menor. El texto sugiere que fue sobre todo una medida de seguridad. ¿Seguridad? ¿Contra qué? Pues contra posibles ataques, ataques de denegación de servicio o de spam. Ah, vale. Piensa que un atacante podría haber intentado crear bloques enormes llenos de transacciones basura para colapsar la red. Claro, para dificultar la sincronización o incluso intentar dividirla. Exacto. Con una red tan pequeña y poco robusta, poner un límite estricto al tamaño del bloque reducía mucho ese riesgo. Era como ponerle un corsé para protegerla en sus inicios. Un corsé temporal. Eso es interesante, porque justo el texto que manejamos apunta ahí. Menciona algo sobre Satoshi Nakamoto, el creador. Sí, ¿Este límite estaba pensado para quedarse para siempre? pues según la información que analiza el texto, parece que no. Se hace referencia a comunicaciones de Satoshi en foros públicos antes de que desapareciera misteriosamente. ¿Y qué decía? Pues que supuestamente indicaba que el límite de 1 mega era temporal. Necesario al principio, sí, pero que debería eliminarse o aumentarse mucho en el futuro, ¿Cuándo? cuando la red hubiera crecido y madurado lo suficiente como para manejar bloques más grandes sin riesgo. Esa era la idea que parece que transmitió. Entonces, si esa era la intención, ¿por qué se convirtió en una batalla campal años después? ¿Qué pasó? Pues que interpretar esa intención y, sobre todo, actuar en consecuencia no fue tan fácil. Ya. A medida que Bitcoin ganaba popularidad, allá por 2015-2017, ese límite de 1 megabyte empezó a ser un problema real,
muy palpable. La red se atascaba. Se congestionaba continuamente. Los tiempos para confirmar una transacción se alargaban y, sobre todo, las comisiones se dispararon. Recuerdo esa época. Pagar varios dólares, a veces decenas, por una simple transacción de Bitcoin se volvió normal en picos de demanda. Y ahí chocaron las visiones sobre cómo arreglarlo. El texto lo dice muy claro. Esta limitación estuvo defendida por unos y odiada por otros. Se formaron dos bandos. Sí, muy definidos. Por un lado, los que querían mantener ese límite de 1 megabyte. ¿Qué argumentaban según el texto? Pues había varios argumentos. Algunos desarrolladores importantes, sobre todo los ligados a Bitcoin Core, el equipo que mantenía el software principal, priorizaban otras vías para escalar. Soluciones de segunda capa, como Lightning Network, de la que seguro hablaremos. Sí. Otros simplemente temían que tocar una regla tan básica como el tamaño del bloque fuera peligroso, que introdujera riesgos de seguridad o llevara a centralizar la minería. Centralizar la minería, ¿por qué? Porque procesar y propagar bloques más grandes necesita más recursos, más ancho de banda, más almacenamiento. Creían que eso favorecería a los mineros grandes y perjudicaría a los pequeños. Entiendo. Y también había algo de mantener el protocolo estable, ¿no? Sin cambios bruscos. Eso es, mantener la previsibilidad, resistirse un poco al cambio en la capa base. Esos fueron los defensores de mantener el bloque pequeño. Vale, esa es una postura. ¿Y la otra? Los que odiaban la limitación, como dice el texto. Pues en el otro lado había muchísima gente. Desarrolladores, mineros importantes, empresas, usuarios. ¿Qué veían ellos? Veían el límite de 1 megabyte como un muro, un obstáculo insalvable para que Bitcoin cumpliera su promesa original. La de ser efectivo electrónico entre pares, como decía el white paper. Justo eso. Argumentaban que la intención de Nakamoto era escalar aumentando el tamaño del bloque. Para ser efectivo electrónico útil para el día a día, necesitaba procesar muchas transacciones, rápido y barato. Y con 1 mega, eso era imposible a gran escala. Imposible. Este grupo defendía aumentar el límite directamente en la cadena principal. Propusieron 2 megabytes, luego 8 megabytes, creían que era la forma más directa y fiel a la visión original. O sea que no era solo una discusión técnica sobre megabytes. Para nada. Era una discusión sobre el alma de Bitcoin. ¿Qué debía ser? Oro digital o efectivo electrónico. Esa es la pregunta clave que plantea el análisis. Optimizar para ser una reserva de valor ultra segura, descentralizada, resistente, aunque las transacciones fueran lentas y caras. Esa visión encajaba más con mantener el bloque pequeño. O priorizar ser un sistema de pagos para todos, rápido, barato, accesible, usable para comprar un café, compitiendo con Visa o PayPal en volumen. Y eso, decían, requería bloques más grandes. Y parece que no hubo manera de ponerse de acuerdo. No. El desacuerdo fue tan profundo, tan filosófico, que llevó a lo inevitable. La ruptura. Una bifurcación dura, un hard fork, como se dice en inglés, un evento técnico muy importante. ¿Qué significa exactamente un hard fork? Significa que se introduce un cambio en las reglas del protocolo que no es compatible con las versiones anteriores del software, a partir de un punto concreto de un bloque específico. En agosto de 2017, creo. Sí, exacto. La cadena se dividió, literalmente, en dos. Como una fotocopia que sigue dos caminos distintos. Imagina eso, un libro de contabilidad que se copia. Una versión, BTC, sigue con las reglas antiguas, el límite de 1 mega, aunque luego metieron mejoras como Segwit que daban algo más de capacidad. ¿Y la otra? La otra, BCH, implementa las nuevas reglas, bloques más grandes, empezando por 8 megas. Comparten toda la historia hasta la división, pero a partir de ahí... Paz. Cada una por su lado. Exacto, cadenas independientes, transacciones distintas, reglas distintas. El texto lo dice bien, dividir la moneda en dos proyectos distintos. ¿Y qué pasó con la gente que tenía bitcoins en ese momento? ¿Perdieron algo? Al revés, pasó algo muy curioso. En el momento justo de la bifurcación, si tenías Bitcoin, BTC y controlabas tus claves privadas... Importante eso de las claves. Fundamental. Pues automáticamente pasaste a tener la misma cantidad de Bitcoin Cash, BCH, en la nueva cadena. Anda. O sea, si tenías un BTC... Tenías un BTC y uno BCH. Apareció de la nada, por así decirlo. Y ambas empezaron a cotizar por separado en los mercados, claro, con precios muy diferentes. Vaya.
Vale, se produce la división y, lógicamente, estas diferencias técnicas, filosóficas, tienen consecuencias. En cómo funciona cada una para que se usa, aquí es donde se pone realmente interesante, como dice el texto. Claro. Aquí vemos el resultado práctico de cada visión. Hablemos primero de BTC, el Bitcoin original, el más conocido. Pues el análisis señala que, al mantener ese bloque pequeño, BTC siguió sufriendo congestión y comisiones altas en momentos de mucha actividad. Lo que refuerza su imagen De reserva de valor, o oro digital, la narrativa dominante. El texto dice que la gente lo usa más para guardar dinero a largo plazo, o para transferencias grandes, donde la comisión importa menos en proporción. se prioriza la seguridad percibida, la red más antigua, la más robusta, a costa de la agilidad para pagos pequeños. Exactamente. Pero a pesar de esas comisiones, que a veces son prohibitivas para el día a día, el texto recalca algo. Sigue siendo el Bitcoin más usado. Sí, eso es un hecho. Se explica por qué. Fondo, pero podemos deducirlo. BTC tiene la ventaja de ser el primero, el más conocido. Tiene más liquidez, más infraestructura alrededor, cajeros, aceptación en comercios, ETFs ahora. El efecto red, que se llama. Un efecto red potentísimo. Y un reconocimiento de marca brutal. Para muchos inversores, para las instituciones, es la puerta de entrada al mundo cripto. Y eso lo mantiene dominante, a pesar de sus limitaciones para pagos cotidianos. Entendido. Ahora, vamos a la otra rama. Bitcoin Cash, BCH. Nació justo para solucionar el problema de las comisiones. ¿Cómo se nota eso en la práctica? Pues al tener bloques mucho más grandes, empezaron con 8 megas, luego 32 megas, y han probado más, BCH puede procesar en teoría muchísimas más transacciones por segundo en su cadena principal. Y eso se traduce en... Comisiones muchísimo más bajas. El texto dice que a menudo son una fracción de céntimo de dólar. casi nada. Vale, eso sí que cambia las cosas. Claro, esto lo posiciona como lo que querían sus creadores, una opción más útil para usarla como efectivo digital. El texto pone un ejemplo muy gráfico para esto, ¿verdad? Sí, dice que con BCH sí podrías pagar incluso un periódico sin pagar más de comisión que de periódico. Jaja, es una buena imagen. Es potente, sí. Contrasta mucho con BTC, donde a veces la comisión sería más cara que el periódico. La idea es que BCH sí sirve para micropagos, compras online baratas, enviar dinero a amigos, casi gratis y al instante. Entonces, si conectamos esto con lo que decías antes, cada moneda apunta a necesidades distintas. Exacto. El análisis sugiere eso. La elección depende de para qué quieras usarla principalmente. Si buscas guardar valor a largo plazo, seguridad máxima percibida, y no te importa pagar más por mover mucho capital, quizás BTC. Podría ser. Y si buscas usarla activamente para pagar cosas a diario, transacciones frecuentes, aplicaciones que necesitan bajo coste y rapidez, BCH se presentaría como una alternativa más lógica, más cercana a esa idea original de dinero electrónico. justo. Son propuestas de valor diferentes, nacidas de aquel desacuerdo. Pero la historia no acaba ahí, no. Con la división y ya está. Bitcoin, BTC, con sus limitaciones de escalar en la cadena principal, buscó otras soluciones. Correcto, no se quedaron quietos. Se enfocaron mucho en soluciones de segunda capa. ¿Qué es eso de segunda capa? Son tecnologías que se construyen encima de la blockchain principal de Bitcoin. La idea es procesar transacciones fuera de esa cadena principal para no saturarla. Y el texto menciona una en concreto. Sí, cita Lightning refiriéndose a la Lightning Network. Es la más conocida para Bitcoin. ¿Y cómo funciona, así a grandes rasgos? Arregla lo de las comisiones y la velocidad en BTC. En teoría, sí. La idea es que los usuarios abren canales de pago privados entre ellos. Canales privados. Sí, entre dos personas o entre una persona y un comercio. Dentro de ese canal pueden hacer muchísimas transacciones, casi ilimitadas, de forma prácticamente instantánea y con comisiones ínfimas, casi cero. Como llevar una cuenta entre dos. Algo así. Se van anotando las transferencias pequeñas entre ellos, fuera de la cadena principal, y solo se registra el saldo final en la blockchain de Bitcoin cuando cierran el canal. Ah, vale. Así no se llena la cadena principal con cada pago pequeño. Exacto. Permite escalar muchísimo la capacidad de pagos sin tocar el tamaño del bloque base. Suena ingenioso. Una solución elegante, pero el texto mete aquí un punto crítico. Una controversia con Lightning. Sí, señala un problema potencial.
En la práctica, no siempre puedes abrir un canal directo con todo el mundo con quien quieres pagar. Claro, sería imposible. Entonces, para que tu pago llegue a destino a través de la red Lightning, a menudo tiene que pasar por nodos intermediarios. Nodos intermediarios. Sí, nodos que tienen muchos canales abiertos, con mucha gente y mucho dinero bloqueado, liquidez se llama. El texto dice que si no hay conexión directa se recurre a estos servidores de terceros. ¿Y cuál es el problema de depender de esos intermediarios? Pues ahí está la cuestión que subraya la fuente. Depender de estos grandes nodos introduce un elemento de posible centralización ¿Centralización? en una red que se supone descentralizada. Exacto. Ahí está la tensión. Podría llevar a que unos pocos nodos muy grandes y bien conectados controlen gran parte de los pagos en Lightning. Y eso, según la crítica que recoge el texto. Va totalmente en contra del proyecto original de Bitcoin, basado en la descentralización. ¿En qué sentido? Va en contra. ¿Qué riesgos hay? El riesgo principal es que esos nodos grandes se conviertan en puntos de control o de censura. Uf, Podrían, en teoría, negarse a cursar ciertos pagos, o cobrar comisiones más altas, o ser presionados por gobiernos. Reintroducirían al intermediario financiero que Bitcoin quería eliminar. vaya dilema. Arreglas un problema técnico, la escalabilidad, pero podrías comprometer un principio filosófico clave, la descentralización. Esa es la tensión. Y es un debate muy vivo en la comunidad Bitcoin, claro. ¡Qué complejo todo! Entonces, si intentamos poner orden y recapitular lo que hemos sacado de este análisis, ¿con qué nos quedamos? Pues mira, nos quedamos con la imagen de un proyecto, Bitcoin, que nació con una visión muy potente, sí, pero quizá no definida al milímetro en cómo iba a evolucionar. Partimos de un origen común, BTC y BCH eran lo mismo. Exacto. Luego, un desacuerdo técnico clave, el límite del tamaño del bloque. Que escondía un debate filosófico más profundo, reserva de valor o medio de pago. Justo, oro digital seguro o efectivo electrónico eficiente. Esa división lleva a la ruptura técnica al hard fork de 2017. Nacen dos cadenas, dos monedas. Sí, BTC, con bloques pequeños, comisiones más altas, se enfoca en reserva de valor. Sigue siendo dominante por efecto red y reconocimiento. Y BCH, con bloques grandes, comisiones bajas, se centra en ser útil para pagos diarios, más como efectivo digital. Eso es. Y luego vemos a BTC intentando solucionar sus problemas de escalado con segundas capas, como Lightning. Una solución ingeniosa, pero que abre otro debate. La posible centralización por depender de nodos intermediarios. Que chocaría, según esa visión crítica del texto, con el espíritu descentralizado original. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues que elegir entre BTC y BCH no es solo una cuestión técnica. No, implica elegir una visión sobre para qué sirve una criptomoneda descentralizada. Y que la evolución de estas tecnologías siempre trae compromisos. Hay que equilibrar seguridad, descentralización, usabilidad. Y no siempre es fácil. Para nada. La tensión central que revela este análisis es esa: cómo mantener los principios fundacionales, descentralización, resistencia a censura, etc., mientras buscas escalar para que lo use todo el mundo. Y el caso BTC versus BCH es un ejemplo perfecto de cómo distintas respuestas a esa pregunta llevan a caminos diferentes. Exacto. Con sus ventajas, sus inconvenientes, sus defensores a muerte, muestra que no hay una única forma correcta de evolucionar. Son distintos equilibrios, basados en prioridades diferentes. Queda claro que la historia de Bitcoin es mucho más rica, con más matices y debates internos de lo que parece a simple vista. Hemos explorado las claves de esta división entre BTC y BCH, basándonos en el análisis del texto. Y para cerrar, una reflexión que surge justo de esa polémica sobre Lightning y la centralización. A ver. Si hasta las soluciones más innovadoras para escalar pueden chocar con los principios originales, ¿cuál es el verdadero desafío a largo plazo? Y no solo para Bitcoin o Bitcoin Cash, sino para cualquier blockchain que quiera ser global. ¿Cuál dirías que es? Pues, ¿cómo pueden estas redes mantener su esencia descentralizada, su resistencia a la censura, su apertura, mientras se adaptan a lo que pide el mundo real? Velocidad, bajo coste, facilidad de uso. Encontrar ese equilibrio sin sacrificar los principios. Ese podría ser el santo grial. Lograr eso determinará quizá el éxito y la relevancia real de esta tecnología en el futuro. Es un reto enorme. Una pregunta fundamental, sí señor.
que seguro seguirá dando mucho que hablar y generando innovación. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy sobre Bitcoin y Bitcoin Cash. Esperamos que esta inmersión haya sido útil y haya aportado algo de claridad a este ecosistema tan complejo pero tan fascinante.